Bueno, para arrancar, vieron que comenzamos un nuevo año. Cuando termina un año, como que se cierra un ciclo, se cierra una etapa y comienza otra, ¿no? El año pasado seguramente alguno, no sé, terminó alguna carrera, tuvo alguna fiesta de egresados, tuvo el fin de algo, el fin de un año, de un ciclo, de algo que hizo. Y bueno, y ahora ya estamos en el comienzo de otro. Y está bueno cuando comenzamos un nuevo año, pensar en qué planes tenemos. Preguntale al que tenés al lado, ¿qué planes tenés para este año? Piensen, a ver, les doy unos segunditos para que piensen qué planes tienen. No sé si estuvieron pensando, ¿vieron cuando el primer día del año meditamos, ¿y este año cómo va a ser? ¿Y este año qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer este año? Bueno, ¿lo pensaron? Si no lo pensaron, está bueno que lo piensen. ¿Cuáles son los planes para este nuevo tiempo que comienza? Y una vez que establecemos esos planes, lo importante también es planificar cómo los vamos a llevar a cabo. La planificación es muy importante, porque si no planificamos, ¿qué hacemos? Improvisamos y hacemos lo que nos parece en el momento. Por eso es bueno planificar, porque la planificación, si nosotros, no sé, buscamos las ventajas o lo bueno de lo que es planificar, nos ayuda a optimizar recursos, a administrar mejor el tiempo, a acomodar cosas que por ahí vamos viendo sobre la marcha que no resultaron y podemos planificar, acomodar nuevamente aquello que ya habíamos establecido. Y nos ayuda la planificación a lograr mejor ese objetivo que nos habíamos propuesto, ¿no? Los resultados van a ser mucho mejor. Bueno, miren, vamos a leer lo que dice en Lucas 14, 28 y 29 sobre este asunto. No sé si lo tenemos en pantalla. Sí, dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? El 29 dice, de no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Bien, de esta palabra podemos sacar 3 puntos. Lo primero es no comenzar por impulso o emoción. Si tenemos algún plan que vamos a llevar adelante, tratemos de identificar si ese plan fue un impulso o una emoción momentánea o fue algo que tenemos una convicción en el interior que hay que llevarlo adelante. Otra cosa que nos dice esta palabra nos habla de calcular, es decir, planificar cómo vamos a llevar eso adelante para terminarlo, para poder terminarlo. En ese cálculo tenemos que ver los recursos que nos va a demandar eso que vamos a llevar y los recursos con los que contamos. A ver si lo que tenemos nos va a ayudar, nos va a alcanzar, nos va a suplir aquello que necesitamos. Entonces, primero, planificar, ¿no? Primero, establecer un plan. Después que establecí ese plan, tengo que ver qué me va a demandar ese plan. Y si tengo todo aquello que necesito para poder llevarlo adelante. Cuando hablo de recursos, no estoy hablando solamente de dinero. Puede ser recursos humanos, personas que puedo necesitar para llevar ese plan adelante. Puede ser habilidades, capacidades, acá habla de construir un edificio. Quizás los materiales, los puedo tener el dinero para comprarlos, pero no los tengo cerca. Entonces, si necesito un transporte para traer esos materiales, cuando hablo de recursos, hablo del todo de lo que voy a necesitar. Entonces, tengo que planificar eso, tengo que planificar el tiempo. Y el tercer punto es la importancia de llegar hasta el final. Porque dice que no llegar hasta el final es vergonzoso. Es deshonroso
no hacerlo. Es decir, si yo arranco algo y no lo termino, paso vergüenza, ¿sí? Esta palabra, en realidad, cuando nosotros leemos los versículos anteriores, está hablando, es una palabra que la está dando Jesús, y está hablando a aquellos que, les está hablando a aquellos que querían ser sus discípulos y querían seguirlo. Entonces, Jesús les plantea que eso tiene un costo, y ese costo hay que calcularlo. No puedo, vino Jesús, me habló, me enamoré de lo que dijo y de golpe empiezo a seguirlo por un impulso, sin meditar en el costo que eso implica. Y Jesús en esa palabra les dice que el que lo quiera seguir tiene que aborrecer a su propia familia, es decir, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Y cuando utiliza la palabra aborrecer, no está diciendo rechazar o despreciar, sino que todo eso se tiene que someter al propósito de Dios. Y también dice que hasta tiene que aborrecer hasta su propia vida. Eso dice unos versículos antes. Aborrecer su propia vida es decir, someter nuestros propios deseos a su propósito. Y después termina diciendo que tiene que cargar su cruz y seguirlo, es decir, soportar las aflicciones de lo que implica seguirlo. Entonces Jesús le está diciendo, no se apresuren, mediten, planifiquen, vean todo lo que demanda seguirme. Tienen que someter todo lo que los rodea a este propósito. Nada puede ser más importante que esto. No significa despreciar todo, sino someterlo a esto. Y su propia vida y las aflicciones que van a venir, cargarlas para poder perseverar. Imagínense a alguien que fue discípulo, que lo reconocimos como discípulo y ahora está haciendo de su vida cualquier cosa. Esa es la vergüenza de la que él habla. Es vergonzoso cuando alguien conoció la verdad, supuestamente había entregado su vida y después termina haciendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cada uno de los que lo seguimos somos ejemplo, somos referencia para otros. Entonces, cuando nosotros lo seguimos y después lo dejamos de seguir, eso es vergonzoso. A eso hace referencia esta palabra. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, si veo y calculo que no puedo, mejor que no seguirlo. Si la persona ve y calcula que no puede, mejor no lo sigue y ya está. Pero ese pensamiento puede ser válido en el sistema mundo en el que vivimos, ¿no? Puede ser un razonamiento humano, pero para Dios ese pensamiento no es válido. Fíjense lo que dice Romanos 8:30. Dice, a los que Él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó, también los aceptó, y a los que aceptó, les dio un lugar de honor. Analicemos esto. A los que Él ya había elegido. ¿Quiénes son los que había elegido? Nosotros. Todos nosotros. Es decir, que Él tuvo un plan de antes. Por eso es importante que tengamos planes, ¿no? Él tuvo un plan con cada uno de nosotros. Dice que nos eligió y que nos llamó. O sea que fuimos llamados por Él. Y cuando Él nos llama, nos aceptó. Es decir, que nos justificó, nos perdonó, saldó todas las cuentas con nosotros. ¿Cómo las saldó? ¿Por medio de qué? Por medio de su Hijo. Por medio de ese sacrificio. Su Hijo se entregó por cada uno de nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios, no estábamos en amistad con Dios, porque vivíamos conforme a nuestra manera, conforme a nuestro criterio, conforme a lo que nos parecía. Y muchas de las cosas que hacíamos
no iban acorde a lo que Dios le agrada y lo que Dios establece. Pero cuando Él nos llama, Él nos perdona. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de su Hijo en la cruz. Entonces ahí nos pone en amistad con Dios. Nos pone en acuerdo con Dios. Ese fue el plan. El plan fue llamarnos. ¿Y cómo lo planificó Dios? Enviando a su Hijo. Él ya tenía la forma y la estrategia en lo que lo iba a hacer. Y dice al final, y a los que aceptó, decir, nos acepta porque nos justifica, nos da un lugar de honor. Fíjense la diferencia entre la vergüenza y el honor. Cuando nosotros estamos fuera de Él, el resultado es vergüenza. Pero cuando nosotros aceptamos esta vida en Él, la recompensa es honor. Él nos da un lugar de honor, dice. No hay vergüenza para aquellos que aceptan esta vida, este desafío, entregar su vida al Señor. Dice, debemos entender que cuando aceptamos este desafío, debemos morir a todo. Porque al final no se llega con nuestras fuerzas, se llega con una vida rendida. Es decir, para poder llegar hasta el final hay que morir. Hay que morir a nuestros propios deseos para que sean sus deseos. Hay que doblegarnos internamente para que Él sea en nosotros. Y eso no se hace con esfuerzo humano. Eso se hace con rendición del corazón. La única forma de llegar a la meta, de llegar hasta el final, es con un corazón rendido. Porque si prevalece mi orgullo, prevalece mi razonamiento, prevalece mi pensamiento, siempre voy a encontrar un pero, un obstáculo, una dificultad. Siempre va a haber otras cosas delante, sea familia, sean mis propios deseos, sean los problemas que tengo. Siempre eso va a estar por delante y no voy a poder llegar hasta el final. Y eso es vergonzoso para quienes fueron llamados. Pero aquellos que prevalecen no con fuerza, sino rindiendo su corazón, llegan a la meta. Y ahí hay honor, al final hay honor. Dice, cuando nosotros entendemos el llamado de Dios sobre nuestra vida, esta palabra nos ayuda a entender por qué el Señor nos llamó, para qué nos llamó. Y cuando nosotros podemos entender esto, ver un poquito más allá de lo que nos pasa, de lo que vivimos, muchos llegamos a la iglesia, llegamos a un ámbito como este, con un montón de problemas y dificultades. Llegamos quizás por alguna enfermedad, por algo que nos pasó, porque estamos deprimidos, porque estamos tristes. Bueno, ese es el primer paso. Así se puede llegar, pero no podemos vivir toda la vida esperando que Dios nos ayude, porque el plan es mucho más grande, el propósito es mucho mayor. Entonces, es importante que nosotros lo podamos ver y entender, que dejemos de ver la situación que nos pasa, lo que estamos viviendo, para ver ese plan inmenso que Dios tiene y del cual nosotros somos parte. Entonces, cuando nosotros entendemos este llamado para nuestra vida, hay 3 puntos que tenemos que tener en cuenta. Que estamos hablando de los planes, ¿no? Que nuestros planes son inspirados por Él. Por eso nuestros golpes son certeros, es decir, hacemos lo que fuimos llamados a hacer. Si yo les pregunté a ustedes, ¿cuáles eran los planes para este año? Bueno, esos planes tienen que ser inspirados por el Señor, para que sean golpes certeros, es decir, pasos certeros, avanzando en el propósito de Dios. El segundo punto, planificamos conforme a la dirección del Espíritu Santo. A medida que planificamos, el Espíritu Santo nos va a ir guiando. Y tercero, vamos a terminar lo que empezamos. Estos 3 puntos, hasta acá fue la introducción. Estos 3 puntos son los que vamos a desarrollar en el mensaje. Vamos con el primero, que era el de los planes,
¿sí? Establecer primero acuérdense del plan, después planificarlo, cómo llevarlo adelante y después llegar hasta la meta, hasta el final, ¿sí? El primero vamos a tomar 1 Corintios 9:26. Esto lo escribe Pablo, dice: por eso yo corro cada paso con propósito, no doy golpes al aire. Es decir, cada paso es cada plan que tengo, cada cosa que llevo adelante, la corro con propósito, con sentido, con entendimiento. Estoy entendiendo por qué lo hago, no lo hago por hacer. Y no doy golpes al aire. Mis golpes van a ser certeros. ¿Qué significa dar golpes al aire? Dar golpes al aire es derrochar, es malgastar, es desperdiciar recursos, fuerza, energía y no obtener frutos. Cuando pasa esto, la persona termina agobiada y frustrada porque hace, lleva adelante cosas, pero no le da frutos. El fruto no es lo mismo que el resultado. Puedo obtener un resultado, pero el fruto es el fruto de vida. Es lo que me ayuda a crecer en la verdad, es lo que me ayuda a avanzar en la fe. El fruto es estar posicionados en Cristo. Eso es el fruto. Si yo hago un montón de cosas, puedo tener éxito, lograr cosas en un montón de aspectos, pero puedo estar vacío internamente. Entonces, el fruto es aquello que me va posicionando, avanzando en la fe y en la verdad. Yo me anoté acá que debemos entender cuál es el propósito y el sentido de todo lo que hacemos. Debemos tener una dirección clara, entender hacia dónde vamos. Pero para eso es necesario que no haya mezclas en nuestra mente. Y acá voy a tomar la palabra de Santiago 1:5-8. Dice: si necesitan sabiduría, pídanse a nuestro generoso Dios. Recordemos siempre que la sabiduría es Cristo. Entonces, si nosotros necesitamos que Cristo esté en nuestro interior, lo tenemos que pedir con libertad. Si necesitamos sabiduría para tomar decisiones, la tenemos que pedir con libertad. Dice: pídanse a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Miren lo que dice acá. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Qué fuerte, ¿no? Porque nosotros siempre esperamos cosas del Señor y el Señor responde más allá de los errores que cometemos. Pero cuando nuestra lealtad está dividida, cuando estamos entre lo que nos dice Dios y el sistema mundo, lo que aprendimos, lo que incorporamos, validamos todo lo que el sistema nos dice, entonces la palabra dice que esas personas no deberían esperar nada de Dios. Y a veces pasa que no nos damos cuenta, ¿no? Porque quizás se nos lavó tanto la cabeza por el sistema en el que vivimos, que no nos damos cuenta cuánto tenemos de Dios y cuánto nos influencia el mundo con su sistema. Por eso yo me anoté algunas preguntitas para que podamos identificar. Para que podamos identificar de dónde nacen nuestros planes, ¿no? ¿Qué nos mueve a llevar adelante lo que queremos llevar adelante, a hacer lo que queremos hacer? Y también anoté cuál sería la respuesta correcta, ¿sí? Estas preguntas nos van a servir para ver cómo está posicionada nuestra mente y nuestro corazón, porque están conectados, lo que sentimos con lo que pensamos está conectado. Entonces, ahí podemos identificar. Y quizás estas preguntas nos confronten las respuestas que demos y cuál es la posición del Señor. Y está buenísimo que nos confronte, porque
si nos confronta nos podemos dar cuenta que no está, digamos, que nuestra mente necesita un cambio y estamos en la oportunidad de un nuevo comienzo para poder cambiar aquello que tenemos que cambiar. La primera pregunta que hice acá son varias y de distintos aspectos. Bueno, la primera dice, ¿por qué formamos una relación? Un noviazgo, un matrimonio y una familia. En ese orden lo puse, porque ese orden es el que deberíamos respetar, ¿no? Primero empezamos a relacionarnos con alguien, con algún interés de poder en el futuro formar un noviazgo, dar un tiempo para conocernos. Después formar un noviazgo, el noviazgo ya implica un compromiso. Después ese compromiso se puede transformar en un matrimonio y ese matrimonio va a dar lugar a una familia, ¿no? Entonces quizás alguno de ustedes esté en alguna de estas instancias, conociéndose con alguien, estableciendo una relación, formalizando ya, pueden ser novios, son un matrimonio, formaron una familia. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Preguntémonos internamente, ¿por qué lo llevamos adelante? No me digan la respuesta, piénsenla. ¿Saben cuál sería la respuesta correcta? A ver si coincidimos o no. Vamos con este test. Porque es deseo de Dios. Y Él puso ese deseo en mi corazón. Mateo 19, del 3 al 12. Voy a leer lo que dice. Le pedí a los chicos que para que no sea tan extenso, porque si no son muchas palabras, pero bueno, si lo encuentran y lo quieren poner en pantalla, Mateo 19, del 3 al 12. Y quien tiene Biblia lo puede buscar también. Mateo 19, del 3 al 12. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es decir, separarse por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por el hombre, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino del cielo, y el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, fíjense cuál es la orden de Dios. La orden de Dios es que el hombre deje a su familia, la mujer deje a su familia y se formen en una sola carne. ¿Alguna vez pensaron que los que son papás, que nuestros hijos son una carne entre el papá y la mamá? Tienen la genética del papá y la mamá, el ADN del papá y la mamá. De dos personas se convierte en una. Ese es el propósito de Dios, formar familias, que formemos familias. El matrimonio
está diseñado para proveer un ambiente seguro para criar a la próxima generación. Así que si te estás por poner de novio, si te querés casar, pensá que lo que estás formando, lo que vas a formar, es el ambiente seguro para formar a la próxima generación. Si no entendemos esto, hacemos lo que nos parece y los hogares cristianos terminan siendo cualquier cosa, menos que formar hijos en el propósito y el diseño de Dios. Y después hay otra pregunta que me hice, que puse acá. Dice, quizás alguna persona puede decir, ¿por qué no quiero ninguna relación amorosa en mi vida? Hay personas que no está relacionado con la misma, ¿no? Hay personas que no quieren ninguna relación. Bueno, puede ser por esto, porque no están preparados para lo que el Señor establece o pide, ¿no? Entonces quizás por un tiempo no quiere ninguna relación porque Cristo está formándose en el interior y necesita prepararse para esa relación que va a venir, para haber formado el carácter de Cristo en esa persona, preparándose para la persona que el Señor le va a enviar o la relación que Dios va a establecer. O puede ser que no fue llamado para formar una familia de esta forma y Dios lo llama para llevar una vida de otra manera, entregada a Él, pero no picoteando por todos lados. Es decir, si Dios te llama a estar solo, es una vida consagrada a Él. Pero si Dios te llama a estar solo, picoteando y haciendo cualquier cosa, eso no es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nosotros tenemos que ver las cosas con mentalidad de propósito. La tercera pregunta, que tiene que ver también con esto, dice, ¿para qué tenemos hijos? ¿No? ¿Para qué nos casamos? ¿Para qué formamos noviazgos? ¿Para qué formamos relaciones? Y ahora, ¿para qué tenemos hijos? ¿Pensaron? ¿Para qué los tenemos? No me lo digan. A ver si coincidimos. Tenemos hijos para dejar un legado de fe en la tierra. Y acá hay muchas palabras que me gustaría leer. Proverbios 13, 22. Proverbios 13, 22. Dice, lo voy a leer, quizás lo pongan en Reina Valera, pero yo lo voy a leer en la otra versión. Dice, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedarán para los justos. Cuando nosotros leemos esta palabra a simple vista, enseguida se nos cruza dinero. Se nos cruza una casa, se nos cruza propiedades, se nos cruza cosas materiales. Pero cuando nosotros leemos Proverbios, nos habla de que los tesoros, nos habla del mayor tesoro, buscar la sabiduría, que es el mayor tesoro. ¿Qué les dije hoy? Que la sabiduría es Cristo. Entonces, dice que nosotros tenemos que dejar herencia a nuestros nietos, no a nuestros hijos, a los que vienen después. Esa herencia es Cristo, es la fe, es el mayor tesoro que le podemos dejar a nuestras generaciones. Porque si lo tienen a Él, lo tienen todo. Entonces, nosotros formamos familias, tenemos hijos para dejar una herencia de fe en esta tierra. Miren lo que dice Génesis 1:28. Y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos,
llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, fructificad, tengan hijos, multiplíquense y sojuzguen la tierra. ¿Quiénes? Los hijos de Dios somos los que tenemos que sojuzgar la tierra. Cristo es el que gobierna. Fíjense que ahora la gente no quiere tener hijos. ¿Por qué la gente no quiere tener hijos? Porque los hijos son una carga. Así se ve en el sistema mundo. Los hijos son una carga pesada, económica, de tiempo. Entonces la gente no quiere tener hijos. Pero le voy a leer una palabra más, que está en Salmos 127. Dice, Salmo 127:3, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa, como flechas en las manos del guerrero, son los hijos de la juventud. Dichosos son los que llenan su aljaba con esta clase de flechas, no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Dice que los hijos son flechas encendidas en manos del guerrero. Saben que en Europa es uno de los, no solamente en Europa, en Japón, en Corea del Sur, la población está extremadamente envejecida y es un grave problema eso. Es un grave problema porque los que sostienen a la población más adulta, se llama la PEA, la PEA es la población económicamente activa, son los que trabajan, ¿no? Y sostienen a los pasivos, que son los que se jubilan, ya no trabajan más, pasivos definitivos, y los pasivos transitorios, que son los niños, ¿no? Entonces, para los gobiernos, que haya cada vez menos activos y cada vez más pasivos, porque la gente vive más tiempo, entonces tienen que sostener a toda esa población que no produce. Entonces están viendo que cada vez es un problema mayor. Pero nosotros lo tenemos que ver desde las Escrituras. Eso es realidad, es un problema. Pero en Europa la gente no tiene hijos, no quiere tener hijos. Entonces está recibiendo un montón de inmigrantes de países árabes, musulmanes. Los musulmanes tienen un montón de hijos. En 50 años en Europa va a haber más musulmanes que cristianos. ¿Entienden? Es decir, Dios nos está diciendo que nuestros hijos son armas en el mundo espiritual, pero nuestros hijos formados en la fe. Por eso los matrimonios tienen que ser los ámbitos seguros donde esos hijos se críen con fe. ¿Saben lo que es para mí como docente, profe, tener muchas veces alumnos, hijos de cristianos que se portan peor que los demás? A mí me sacude la mente. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Saben lo que me pasó una vez? Les voy a contar una anécdota. Tenía un alumno o alumna, no quiero decir, para que nadie pueda sacar deducciones, no sé si era de acá o de otra congregación, pero es de familia cristiana, ¿no? Entonces, el chico o la chica todo el tiempo decía malas palabras, lo vivía retando, discriminaba a los demás, tenía malas formas, malas maneras. Bueno, me lo aguanté todo el año. Se llevó la materia. Entonces, en el tiempo de compensación, agarra y me dice, ¿por qué aprobaste a fulanito? Él considerando que fulanito no podía haber aprobado la materia. ¿Por qué? Porque fulanito tenía ciertas dificultades de aprendizaje.
Entonces yo lo evalué de una manera diferente. Dentro de lo que él podía, él logró el objetivo. Pero el que me lo estaba cuestionando no tenía ningún problema. Entonces me dice, ¿cuánto te pagó para que lo apruebes? Y yo ya me lo venía aguantando todo el año, ¿no? Entonces le digo, ¿qué dijiste? Sí, ¿cuánto te pagó para que lo pruebes? Porque no puede ser que haya aprobado. Y le digo, primero le está faltando el respeto a tu compañero, porque vos no estás viendo el esfuerzo que él hizo y lo estás juzgando mal. Y en segundo lugar, me está faltando el respeto a mí, porque vos considerás que yo puedo ser sobornada. ¿Vos de verdad me estás diciendo esto? Y no sé, me dice. Bueno, ya ahí exploté. Listo, chao. Chao. Agarré y mandé a llamar a la familia. Que vengan ahora, les dije. Vino la mamá, persona cristiana, la familia cristiana, toda la vida, sirviendo al Señor y demás. La mamá terminó llorando, pidiéndome perdón y diciéndome que no sabía ya qué hacer, porque no podía controlar a su hijo. Entonces, yo me pregunto, y no es el único caso, me ha pasado otros casos, dentro, fuera, parte de esta congregación, de otras congregaciones. Entonces yo pregunto, ¿qué? ¿Estamos viendo lo que tenemos que ver? ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos o estamos formando caprichosos que hacen lo que quieren? ¿O estamos formando, o a veces también esos chicos se forman así porque no damos el ejemplo que tenemos que dar como hijos de Dios? Y nos importan más nuestros deseos, nuestros intereses, que Cristo se ha formado en nuestro interior. Entonces, creo que como cristianos no tenemos que tomar esta vida como si fuese un juego y a la ligera. Creo que tenemos que entender realmente por qué el Señor nos llamó, qué sentido tiene todo esto, ¿no? La otra pregunta que hice es, ¿qué nos da orgullo o satisfacción de nuestros hijos? ¿Qué nos enorgullece de nuestros hijos? Bueno, voy a decir esto, pero los chicos por ahí no se van a enojar conmigo. Pero si te pone orgulloso que tu hijo aprobó todas las materias, te voy a decir que hoy aprueba cualquiera todas las materias. Lamento decirles, pues está muy fácil la cosa. ¿Saben lo que nos tiene que poner orgullosos como padres? Ver que nuestro hijo, cuando tiene ganas de estar tirado en el sillón viendo el celular, se está quemando las pestañas estudiando. Si vos lo ves que está así, está muriendo a sí mismo a lo que quiere hacer para desarrollar responsabilidad, para desarrollar esfuerzo y sacrificio. Miren lo que dice Proverbios 16:32. Esperen que lo voy a leer en esta versión. Ya voy. Dice, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Cuando ves que tu hijo se logra dominar a sí mismo, eso te tiene que hacer sentir orgulloso. Cuando ves que tu hijo tiene ganas de otra cosa, pero va y te dice, ¿en qué te ayudo? ¿Qué puedo hacer por vos? Eso es lo que, cuando ves que tu hijo se enoja, es re enojón, entra en ira rápido, pero vos le hablaste y empieza a dominar eso, ahí tiene que estar tu satisfacción. Cuando vos ves que el carácter de Cristo, cuando vos le estás inculcando la fe, lo estás instruyendo en la fe y es el carácter de Cristo, empieza a ser formado en Él, eso es lo que te tiene que dar orgullo. No te tienen que dar orgullo que tu hijo tiene facha y un montón de chicas gustan de él. ¿En dónde tenemos la mente los cristianos? ¿Qué cosas nos hacen?
hacernos sentir orgullosos de nuestros hijos. Que alcanzó, se recibió como pudo a los ponchazos porque era un vago bárbaro o porque se sacrificó y realmente sometió su voluntad a la voluntad del Señor. Porque fue a ayudar a otros, porque colaboró con otras personas. La otra vez hablábamos en casa y yo les decía, planteábamos una pregunta, ¿no? ¿Qué harían con su primer sueldo? Cuando reciban su primer sueldo, le preguntábamos a las chicas, ¿qué harían con ese primer sueldo? Entonces, yo le digo, es común ver que alguien que no tuvo cosas que quería tener, con su primer sueldo va y se compra aquello que tanto anhelaba. No estábamos hablando de cosas básicas, de una persona que necesita alimentos, cosas básicas, sino estoy hablando de que empezaste a trabajar y recibiste ese sueldo que vos decís, no tenía un mango y ahora, no sé, gané un montón de plata que nunca vi. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me compro? ¿Me compro esas zapatillas de marca que nunca tuve y siempre las quise para encajar? Entonces, hablábamos de ¿qué cosas hacemos para encajar en el sistema mundo en el que estamos? ¿Cuánto implicó el valor de esas zapatillas? ¿Cuántas horas de trabajo? Si trabajas 8 horas por día, de lunes a viernes, son 40 horas por semana. Al mes son 160 horas. Las zapatillas súper caras, no sé, te gastaste la mitad del sueldo en comprarte las zapatillas. ¿Cuántas horas de tu vida implican esas zapatillas que te las pusiste para que todo el mundo vea qué buenas que están? Estás refacha. Ahora yo digo, ¿por qué no formamos a nuestros hijos en cómo van a invertir ese sueldo? Porque si ese sueldo lo invierten en ayudar a otros, trabajaron con su generosidad y sometieron a aquello que querían para ayudar a otros. Y eso no sabés dónde termina, porque eso puede ser ejemplo y motivar la fe de otra persona. Entonces tus horas de trabajo tuvieron un valor eterno, porque motivaron a otros en la fe, porque sometiste tu corazón a la generosidad, porque alcanzaste otras cosas y no terminaron en un par de zapatillas que en un tiempito se desgastan y después las tirás. Entonces, ¿cómo formamos a nuestra generación para que sean gente de fe, gente que conquiste? Porque los hogares cristianos, la familia cristiana, tienen que ser hogares donde se formen líderes que influencien a otros. No que formen nenes caprichosos que se viven quejando de la vida que tienen y de lo que les pasa, sino personas de fe que conquistan y que más allá de lo que vivan, cargan su cruz y siguen hasta el final porque saben que esta vida es mucho más valiosa que cualquier cosa que el mundo nos puede ofrecer. Otra pregunta que puse acá es, ¿por qué trabajamos en lo que trabajamos? ¿O estudiamos lo que estudiamos? Lógicamente trabajamos para ser productivos, ¿no? Para traer provisión a nuestra casa, a aquellos que tenemos familia, para proveer a nuestro hogar. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Tesalonicenses 3:10. Pero nuestro trabajo y lo que estudiemos, aquello que planifiquemos, tiene que ir mucho más allá de eso. Por medio de eso tenemos que desarrollar dones y habilidades. Tenemos que influenciar el lugar donde estamos. Esto ya lo hemos hablado un montón de veces. Ser instrumentos de justicia, donde no había vida, donde no había fe. Llevar la verdad y la fe. Es decir, ¿por qué nos ponemos a pensar por qué estamos en el lugar donde estamos? ¿Por qué entramos a ese trabajo? Le preguntamos a Dios si Él quiere que estemos en ese lugar o quiere llevarnos a otro. Es decir, ¿estamos pendientes de lo que Dios quiere? ¿Por qué estudiamos lo que estudiamos? ¿Y por qué me gustó esa carrera? ¿Porque me da plata? ¿Está dentro del propósito de Dios? ¿De lo que Dios quiere hacer con mi vida? Entonces,
es importante que empecemos a ver con otra mente, con la mente de propósito, con la mente de Cristo, no con el sistema de Dios, no con el sistema del mundo. ¿Qué nos vincula a nuestras amistades? ¿Tenemos amigos? Bueno, ¿cuál es el vínculo que tenemos? ¿Cuál sería la respuesta? El vínculo tiene que ser Cristo. Y Cristo es amor entre nosotros. Dios es amor. Entonces, hay una palabra en Juan 15, 12 y 13. Se las quiero leer. Juan 15, 12 y 13 dice: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ese es el amor más grande, es morir a nosotros, a nuestra propia vida para darla por los demás, por nuestros amigos. ¿Qué nos unen las amistades? ¿Nos une Él? ¿Nos une su amor? ¿O nos une gustos? ¿Nos une intereses personales? ¿Me conviene ser amigo de este o de aquel? Creo que tenemos que plantearnos por qué estamos con las personas que estamos. ¿Cuál es ese vínculo que nos une? ¿A dónde nos lleva ese vínculo? ¿A crecer en el Señor? ¿A crecer en la verdad? ¿A influenciarlo con el Cristo que porto? Otra de las preguntas que me hice es: ¿por qué congregamos? Congregamos para ser instruidos y alimentados en la fe. Congregamos para estar fuertes en la fe, porque esta carrera hay que correrla. Hay que avanzar y prevalecer. Entonces necesitamos estar nutridos espiritualmente para prevalecer en momentos de cansancio, para prevalecer donde hay obstáculos. Entonces, congregarnos, escuchar la palabra, nos posiciona, nos ayuda a entender, nos ayuda a ver como Dios ve y nos ayuda a planificar conforme a su voluntad y lo que Él quiere. Entonces, el congregarnos nos hace estar con personas de fe que nos pueden animar. Entonces, es muy importante congregarnos. No es voy para que me ayuden y para que me animen. Tiene un propósito mucho más grande. La última pregunta que puse es: ¿de dónde nacen nuestros deseos? Cuando pensaste en el plan que tenías para este año, ¿de dónde nació ese deseo? Y capaz que después de todo esto, por ahí cambiaste el plan que tenías, ¿no? ¿De dónde nacen nuestros deseos? Porque a veces la palabra dice en Santiago 4:1-3 que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos conforme a los deseos de nuestro corazón y no pedimos conforme a los deseos de Dios, a lo que Él quiere. Entonces parece que Dios no nos responde, parece que Dios no trae respuesta a lo que nosotros queremos. Y capaz que Dios te está diciendo: tenés que cambiar ese corazón duro que tenés. No, pero ¿por qué no lo cambias a mi hijo que se porta mal? ¿Por qué no cambias a mi mamá que me tiene cansada? ¿Por qué no cambias a mi pareja que es insoportable? Y capaz que tenés que cambiar el corazón duro que tenés. Capaz que tenés que cambiar tus formas. Entonces, pedimos conforme a lo que nosotros queremos y no conforme a lo que Dios quiere. Nosotros como padres le tenemos que dar a nuestros hijos lo que necesitan, no todo lo que nos piden. Eso ya lo sabemos, ¿no? Y bueno, Dios con nosotros hace lo mismo. Nos da lo que necesitamos, no todo lo que le pedimos. Entonces, capaz que no lo entendemos en el momento. Nuestros hijos no entienden cuando le decimos que no, a veces. No, porque yo quería esto. Y con Dios nos pasa lo mismo. Nosotros decimos: ¿pero por qué no me resolvés esto? Y bueno, Dios dice: bueno, porque quiero que trabajes esto en tu interior antes y que modifiques esto para que después no lo arruines, porque yo te lo arreglo, pero después se desarregla otra cosa.
Entonces esto es una salud integral, es un todo. Nosotros queremos atajos porque terminamos pensando cómo piensa el sistema mundo. Cuando pasó lo de la legalización del aborto, los fundamentos eran una solución a todos los problemas que había, porque había un montón de mujeres que quedaban embarazadas y no querían tenerlos, y por qué querían tenerlo, pero la raíz, es decir, si vos te comés un lechón en las fiestas y después estás redescompuesto, ¿la solución cuál es? ¿La buscapina o que comas saludablemente, ordenado y te cuides lo que tenés que comer? Entonces, cuando las personas vivan como tienen que vivir en el orden de Dios, no van a tener después que resolver las cosas como les parece, matando la vida, porque realmente es eso, es matar la vida. Viajamos el otro día a una iglesia en Buenos Aires y me contaban ahí que en un hospital de ahí cerquita, que es muy grande, era igual la cantidad, tienen una médica conocida que trabaja ahí, era igual la cantidad de nacimientos que de abortos que se hacían. Esos son muertes de niños, ¿entienden? Entonces, nosotros no podemos buscar los atajos como los busca el mundo, resolver las cosas. A veces la solución está más profunda, es modificar comportamientos, es modificar el pensamiento, es entender cuál es el propósito de Dios para vivir una vida conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere. Y así se vive mucho mejor. Porque si yo voy a buscar, si el objetivo de mi vida es ser feliz, la Biblia no me dice que yo tengo que ser feliz. Eso es dar golpes al aire, porque la felicidad pues, es pasajera. Hoy estoy feliz porque, no sé, porque tengo la novia, el novio que tanto quería. Después el novio me dejó y se me fue la felicidad. Si el objetivo es tener éxito, es dar golpes al aire, porque el éxito es pasajero. Alcancé la meta esa que tanto quería y logré tener éxito en tal cosa. Pero después va a venir otros desafíos, otras cosas, y eso va a ser una felicidad pasajera, el éxito de haber logrado algo. Pero esta vida es eterna, prevalece para siempre. Lo que yo vivo en Él perdura en el tiempo. Por eso los golpes tienen que ser certeros. Los golpes son los planes que yo tengo, tienen que ser certeros. No puedo tener cualquier plan, hacer cualquier cosa, porque eso va a ser temporal y pasajero. Lo que yo tengo que hacer es ver qué el Señor me está indicando y cómo quiere que lo lleve adelante. Cómo, digamos, un plan sencillo para este año. Dios me está moviendo a visitar una persona. Ok, ese es un plan pequeño. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Por medio de quién? ¿Qué voy a hablar? Si se da tal conversación, ¿qué respuesta voy a dar? Busco en la palabra si tengo alguna duda, consulto a alguien, me pongo en oración y voy a ejecutar conforme a la planificación el plan que el Señor me puso en el corazón. Entonces, nuestra vida no es una vida de improvisar, de hacer lo que nos parece en el momento, sino es una vida guiada por el Espíritu Santo. Es escuchar al Señor permanentemente para que el Señor tome el rumbo de nuestro interior. Si tu objetivo es vivir conforme al propósito de Dios, tus golpes van a ser certeros y tu vida va a ser plena. Plena, plena, completamente, no una felicidad pasajera, sino plena. El segundo punto, el primer punto tenía que ver con los planes. El segundo punto tiene que ver con la planificación. Proverbios 16:9 dice: el hombre planea su futuro,
pero Dios le marca el rumbo. De este proverbio también hay un dicho, ¿no? El hombre propone y Dios dispone, se lo saben todos. ¿Vieron? Bien, muy popular. ¿Por qué? Porque el hombre, por más que planifique un montón de cosas, después pasa algo y los planes pueden cambiar, ¿no? ¿Eso para quién? Para la gente que no cree, para la gente que no tiene a Dios en el corazón, para la gente que no es guiada por el Espíritu. Pero para nosotros no es así. ¿Por qué? Porque la planificación no es conforme a nuestro criterio. La planificación la va dando el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no planificamos todo lo que nos parece y después se da una vuelta de tuercas que nos cambia todo. No, nosotros vamos siguiendo la voz del Espíritu Santo, la guía de Dios. Entonces Dios nos va marcando el rumbo. Anda por acá, anda por allá, hace esto, hace lo otro. Bien, cuando hay encrucijadas que no sabemos por dónde ir, ahí aparece Cristo, eso nos dicen Proverbios. Toma acá, esta dirección. Entonces, la vida es diferente. Pero para eso hay que morir a nosotros, porque nosotros quizás queremos ir por allá, porque nos parece mejor, pero el Señor nos está indicando ir por acá. Y aunque no lo vemos, el Espíritu Santo sabe. Entonces es morir a nuestros deseos para que sean sus deseos. Entonces ahí Él, cuando nosotros morimos, Él vive en nosotros, ¿no? Él vive, Él gobierna y Él conduce. Nuestra vida es gobernada por Él. Entonces los resultados van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque Él nos libra del mal. Nos advierte, nos muestra las trampas del enemigo. Entonces nos dice, por acá no, hace esto o aquello, evita tal cosa. ¿Cuántas veces el Señor nos libró de un montón de cosas? Y más cuando estamos sensibles a Él y lo sometemos todo a Él. Con mi esposo un montón de veces hemos querido hacer cosas y parece que no se dan. Y después pasa el tiempo y nos dimos cuenta, con razón no se daba. Dios nos estaba librando de algo, nos estaba mostrando desde lo más simple hasta cosas más grandes. Dios nos pone pruebas también para desarrollar nuestra fe y nuestro carácter. A veces lo que estamos viviendo son pruebas del Señor para trabajar en nuestro interior y nosotros nos enojamos. ¿Y por qué esto es así? Parecemos los nenes caprichosos, ¿no? Que lo mencioné ya varias veces. Pero nosotros tenemos que tener un espíritu de líderes con un corazón humilde sometido al Señor. Entonces, ese liderazgo es esa confianza en Él. Él es el que gobierna en nuestra vida. Y también el Señor nos pone personas para ayudarnos. Entonces, en esa planificación, que a veces son ángeles, no sabemos de dónde salen esas personas, ni cómo Dios las estableció, no sabemos cómo vino la conversación, cómo se dio, pero vemos al Señor siempre obrando. Entonces, que el Espíritu Santo nos inspire los planes y que Él mismo sea quien nos conduzca en esa planificación de cómo vamos a llevar adelante todo eso que Él nos pone. Y el tercer y último punto, ya terminamos. ¿Se les hizo largo? ¿Aburrido? ¿Qué me van a decir? Bueno, ya va a venir, el miércoles viene el pastor. Dice, Eclesiastés 7:8. Vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Bueno, esto lo hablamos al comienzo, ¿no? Que vale más terminar, que hay que terminar lo que empezamos. Pero en este mismo pasaje dice, vale más la paciencia que el orgullo. ¿Por qué dice esto y relacionado a terminar lo que uno empieza? Porque el significado de paciencia es capacidad de padecer y soportar algo sin alterarse. Capacidad de hacer cosas pesadas y minuciosas y perseverar
hacia la meta. Eso es la paciencia. Por eso necesitamos paciencia en todo ese proceso de lo que vamos a llevar adelante, para poder ir hasta el final. En la espera se soporta, se sufre, sin abandonar y sin arruinar lo que se empezó, porque se entiende la recompensa hasta el final y es mucho mayor al padecimiento esa recompensa. Si bien el Señor nos dice que tenemos que cargar nuestra cruz, pero esa cruz es mucho menor a la recompensa que nos espera. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Dios, sabemos que por más que vivamos situaciones difíciles, no se compara a Él, al tesoro que es tener a Cristo en el corazón. Y dice que hay que aumentar la paciencia. Vale más la paciencia que el orgullo. Hay que aumentar la paciencia y disminuir el orgullo, o si podemos quitarlo del todo, quitarlo. Porque el orgullo es el sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida. El orgullo es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad. Cuando nosotros nos gobierna el orgullo, pensamos que todo lo que hacemos es por mérito propio, que lo logramos porque lo merecemos, porque nos esforzamos, porque tenemos la capacidad, porque fueron nuestras fuerzas, nuestro desgaste. Y todo lo que somos es por Él y gracias a Él. Entonces, hay que desarrollar la humildad y hay que disminuir el orgullo, porque el orgullo no nos permite verlo. Entonces, cuando nosotros no lo vemos, sentimos que nosotros podemos y hacemos todo conforme a nuestro criterio. Y cuando hacemos las cosas conforme a nuestro criterio, nos terminamos frustrando, agotando, terminamos agobiados y terminamos abandonando. ¿Entienden por qué es importante quitar el orgullo y dejar que el Señor gobierne y conduzca? Porque tenemos que llegar a la meta. Hermanos, establezcamos planes para este año entendiendo el propósito de Dios. Planifiquemos eso bajo la guía del Espíritu Santo y lleguemos hasta el final viviendo el glorioso plan de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, vamos a ponernos de pie. Y vamos a buscar al Señor en oración. Papá, en primer lugar te decimos que te necesitamos completamente, plenamente. Nuestra vida te necesita, nada somos si vos no estás, nada tiene sentido si no estás. Señor, inspiranos, Espíritu Santo, pon en nosotros el querer como el hacer. Pon en nosotros qué tenemos que hacer, qué tenemos que llevar adelante. Y mostranos las estrategias, las formas, las maneras. Mostranos los recursos con los que contamos y los recursos que vamos a necesitar para poder llevarlo adelante. Danos paz de que estás en el asunto, de qué es lo que te agrada, de qué es lo que querés. Señor, y ayúdanos a morir a todo orgullo. Y danos la paciencia para llegar a la meta, para prevalecer en esta fe que parece que nos demanda mucho, pero el valor de tenerte es tan grande, Señor, que ponemos nuestra mirada en ti y ya nada nos importa, porque sos todo lo que necesitamos, porque tu amor no se compara.
Señor, te bendecimos y te adoramos. Te damos gloria, papá, y presentamos este año delante de ti. Señor, no tenemos temor al futuro porque sabemos que todo está en tus planes. No tenemos temor a lo que pueda venir porque sabemos que estás en el control de todo. Señor, queremos que todo lo que hagamos colabore con tu propósito. Ayúdanos a ver más allá, a ver tu eternidad y tu propósito eterno que abarca mucho más de lo que podamos ver en lo natural. Ayúdanos a salir de todo ese sistema mundo que nos ha domesticado, que nos ha moldeado, que nos ha llevado a analizar las cosas acorde a un criterio humano. Ayúdanos a salir de ahí y a entrar en tu sistema, a alimentarnos más de ti, a conocerte más, a ver tu propósito y voluntad, que es mucho mejor que todo lo que podamos llevar adelante con nuestro criterio humano. Es mucho más es perfecto y siempre nos lleva a buen puerto. Señor, no podemos porque somos débiles, pero en ti todo lo podemos. Que Cristo crezca en nuestro interior, que Cristo crezca en el interior de mi hermano. Que como iglesia podamos dejar una generación con convicciones firmes en la fe, que va a tener problemas y dificultades como los que tenemos nosotros, pero que nada los doblegue. Que nuestros hijos, que nuestros nietos, que los que vengan sean gobernados por este mismo Dios, este Dios de vida, este Dios eterno, este Dios de dioses y Señor de señores. Señor, que podamos ver nuestras generaciones adorándote y confiando que ya estás ahí. Te adoramos, papá.